En mi cumpleaños, mi novio compró especialmente un pastel y lo celebró conmigo en el aula. Cuando cerré los ojos para pedir un deseo, alguien de repente empujó mi cabeza contra el pastel. Un dolor agudo me atravesó. Había cuchillas escondidas dentro del pastel. Cuando abrí los ojos, las luces me cegaban, y alguien reía mientras tomaba fotos de mi cara, cubierta de crema y sangre. El novio que antes me trataba con tanto cariño estaba sentado sobre un pupitre. Chasqueó los dedos con una sonrisa y dijo: «Los sueños dulces se acabaron. Miri, bienvenida al mundo real». Capítulo 1. La hora de estudio nocturno había terminado, y ya era bastante tarde. Empujé mi bicicleta fuera del cobertizo, solo para encontrar, como era de esperarse, que las llantas estaban desinfladas. «Miri». La voz de Jacobo sonó no muy lejos, bajo las luces tenues del cobertizo. Me sonrió. «¿Quieres que te lleve a casa?» Me quedé en silencio. Al principio, realmente le creí, pero después de que subí, él aceleró en una pendiente empinada y luego saltó ágilmente de la bicicleta. No tuve tiempo de reaccionar y caí desde el asiento trasero, rodando cuesta abajo, cubierta de raspones y moretones. Había elegido un tramo de camino sin cámaras de vigilancia, incluso si lo denunciaba a la policía. No tenía pruebas de que él lo había hecho. Jacobo observó mi miseria con satisfacción, y justo cuando estaba a punto de irme, me bloqueó el paso. «Esas heridas, si no las tratas bien, dejarán cicatrices». Lo ignoré. Al día siguiente en clase, unas chicas, bajo sus órdenes, se acercaron con alcohol medicinal. «Miriam, venimos a desinfectar tus heridas». Luchar era inútil. Igual que cuando Jacobo y yo salíamos. Todos sabían que estaba loco por mí. Me traía el desayuno todos los días, copiaba apuntes para mí, y se saltaba a jugar al baloncesto en educación física solo para sentarse a mi lado y repasar ejercicios. Cuando un compañero del equipo le lanzaba el balón y lo llamaba a jugar, él lo atrapaba con facilidad, lo devolvía sin mirar y decía: «Vayan ustedes, ¿no ven que estoy estudiando?». Las risas a nuestro alrededor siempre venían acompañadas de sonrisas amables. Había vivido 17 años en la oscuridad, y por primera vez, me convertí en el centro de atención, todo por el afecto de Jacobo. Así que en el momento en que mostró su repulsión hacia mí, me arrastraron directamente al infierno. Botella tras botella de alcohol medicinal fue vertida sobre mi cabeza. Algodones raspaban mis heridas, donde apenas se había formado una costra delgada. Jadeaba buscando aire, casi desmayándome del dolor insoportable. Jacobo se inclinó, miró mis ojos enrojecidos por el alcohol y sonrió levemente. «Ahora no dejarán cicatrices. Miri, tienes que mantenerte hermosa. Solo cuando estás siendo torturada así, es cuando luces mejor». Lo miré a los ojos y pregunté con voz ronca: «¿Por qué?». Jacobo no pareció sorprendido en absoluto. De hecho, algún extraño instinto me dijo: «Había estado esperando que preguntara. Si te lo dijera ahora, ¿dónde estaría la diversión del juego?». «Miri». Se inclinó más, sonriendo. «Eres lista. Estoy seguro de que lo descubrirás, ¿verdad?». Capítulo 2. Volviendo a la realidad. Ignoré a Jacobo y empujé mi bicicleta para caminar a casa. Él me siguió detrás a un ritmo tranquilo. Cada paso se sentía como si me pisara el pecho. Me clavé las uñas en la palma, obligándome a no mirar atrás. Pero en el fondo, sabía, estaba jugando con mi miedo. Quería que mi corazón permaneciera suspendido, siempre alerta, sin saber nunca cuándo caería. No debería haber dejado que mi mente divagara, pero no pude evitar recordar el pasado. Jacobo de alguna forma había averiguado que yo tenía miedo a la oscuridad. Después de rechazarlo educadamente una vez, me siguió en silencio hasta casa por la noche para asegurarse de que llegara bien antes de irse. Fue la primera persona que conocí después de transferirme a esta escuela. La profesora nos asignó como compañeros de pupitre, y Jacobo fue amable y cálido desde el principio. En ese momento, no entendía. Él era el estudiante más popular y destacado de nuestro grado. ¿Por qué se acercaría a alguien tan insignificante como yo? Hasta el día antes de las vacaciones de invierno, cuando el aula estaba casi vacía y solo quedábamos nosotros dos, estaba ordenando papeles en silencio cuando Jacobo de repente extendió la mano, agitándola frente a mi cara con algo de frustración. «Miriam, ¿de verdad no te diste cuenta de que te estaba cortejando?». Más tarde, cuando comenzamos a salir, me trató aún mejor. No era una estudiante naturalmente dotada, solo podía avanzar con esfuerzo constante, mientras que Jacobo fácilmente quedaba entre los 3 primeros del año. Así que pasó todas las vacaciones organizando sus apuntes y compilando conjuntos de ejercicios en un cuaderno solo para mí. Jacobo había adelantado un grado. Técnicamente, era 2 años menor que yo, pero siempre actuaba como un hermano mayor conmigo. Incluso nos habíamos besado una vez, bajo el árbol de seda en el patio de la escuela. Ya estaba oscureciendo, pero aún podía ver las orejas de Jacobo enrojecidas. Dijo:
Miri, tu cumpleaños es el próximo mes. Ya tengo todo el plan listo. Será un cumpleaños que nunca olvidarás. Y tenía razón. Ese día es algo que jamás, jamás olvidaré. Capítulo 3. Jacobo era una persona muy inteligente. No necesitaba esforzarse mucho para obtener buenas calificaciones. Y en lo que respecta al acoso escolar, también era un autodidacta natural. Por ejemplo, pedía a alguien del laboratorio que trajera reactivos químicos y los vertiera en mi vaso justo frente a mí. Hacía que las chicas de los pupitres cercanos me sujetaran. Llamaba a varios chicos que fumaban en la clase y les pedía que sacudieran las cenizas de sus cigarrillos sobre mi cabeza. Miri, ¿tú qué crees? ¿Se te quemará el cabello? Cuando ya tenía la cabeza llena de gruesas capas de ceniza y el cuero cabelludo me ardía, me empujaban al baño y me metían la cabeza bajo el grifo de agua fría a la fuerza, diciendo que me ayudarían a lavarme el pelo. Como había sido mi novio, Jacobo conocía bien mi ciclo menstrual. Así que se aseguró de inscribirme en la carrera de 3000 metros del evento deportivo escolar justo durante mi periodo. No puedes faltar, Miri, me dijo, mientras me prendía el dorsal en la espalda con una sonrisa suave y llena de malicia. Si faltas, el mes que viene correrás 10.000. Una y otra vez. El alfiler rascaba mi piel. No fue hasta que el juez sopló el silbato que Jacobo terminó de fijarlo. Ese día, me desmayé en la pista durante la sexta vuelta. Jacobo fue quien me llevó de regreso a casa. Ya había estado antes, pero en calidad de novio. Abrí los ojos débilmente y lo vi hurgando en mi escritorio, guardando algo en su bolsillo. Por la noche, cuando mi madre volvió, me preparó medicina para la fiebre. Sosteniendo la taza caliente entre mis manos, la escuché preguntar con vacilación: Miri, últimamente te ves muy pálida, la otra vez incluso tenías una herida en la cara, ¿acaso? No terminó la frase, pero yo entendí perfectamente lo que quería decir. Me lastimé sola, respondí con voz ronca. El ritmo de clases está acelerado últimamente. Me quedo estudiando hasta tarde, por eso no duermo bien. Ella suspiró aliviada. Qué bueno, qué bueno. Ya cambiaste de escuela una vez, y con lo que tenemos, realmente no podemos permitirnos otra más, como si me estuviera advirtiendo, o quizás convenciéndose a sí misma. Salió de la habitación con la taza vacía y me dijo que descansara. Me senté en la cama, cerré los ojos, y mordí la punta de mi lengua con fuerza para ahogar todos los recuerdos rotos que cruzaban por mi mente como relámpagos. Capítulo 4. No es que nunca intentara resistirme. La primera vez que sufrí acoso, me defendí y lo único que obtuve fue una represalia aún más brutal. Después de enfermarme gravemente, mi madre fue a hablar con la escuela. Tras muchas discusiones, decidieron cambiarme de ciudad y de colegio. Y ahora, lo mismo volvía a pasar. Mi madre ya estaba exhausta. Yo también empecé a dudar. Quizás el problema era yo. Si no, ¿por qué cosas así, que otros quizás nunca enfrentarán en toda su vida? ¿A mí me suceden 2 veces seguidas? Pasé 3 días en casa. Se me bajó la fiebre y terminó mi periodo. Así que no me quedó más remedio que volver a clases. Mi madre se fue al trabajo antes del amanecer. Yo salí con mi mochila a cuestas, y vi a Jacobo esperándome en la entrada del callejón. Le pregunté al profesor. Dijo que hoy volverías. Sonreía mientras me entregaba una bolsa con leche de soya y 2 bollos. Acabas de recuperarte. Desayuna bien. Sí. Su tono era tan íntimo, como si entre nosotros no hubiera pasado absolutamente nada. Con la cabeza aún aturdida por la enfermedad, tomé la leche y le di un sorbo. Cof, cof. Un sabor punzante a reactivos químicos me quemó la garganta. Jacobo me observaba con satisfacción mientras yo tosía con los ojos llenos de lágrimas, sonriendo con una alegría hiriente. No sé de dónde saqué el valor, pero levanté la mano y le lancé la bolsa de leche de soya con fuerza. El líquido voló en todas direcciones. Los ojos de Jacobo se tornaron oscuros y fríos. Me agarró de un tirón y presionó con fuerza su dedo contra mi sien, justo en la parte rugosa y desigual que quedó como cicatriz después de que me hundiera la cara en el pastel la vez anterior. ¿Ya te cansaste de fingir? Entrecerró los ojos. Miri, todo este tiempo actuando de víctima inocente frente a mí, ¿no estás agotada? No entendía lo que decía. Solo lo miraba fijamente y volví a preguntar. ¿Por qué? Si en verdad me odiabas, podrías haberme evitado desde el principio. ¿Por qué hacerme esto? Yo nunca me acerqué a nadie. Solo quería estudiar tranquila, entrar a la universidad que soñaba y tener una vida mejor. Ese era mi único deseo. Fue Jacobo quien se me acercó primero. Él observó mi inusual expresión de vulnerabilidad y dijo con calma: ¿Y eso qué sentido tiene? Miri, si de verdad quieres que alguien sufra, la mejor forma es llevarla hasta el cielo, y luego dejarla caer, para ir a clase. Jacobo seguía vistiendo esa misma camisa manchada con leche de soya. Se veía muy desaliñado. De hecho, antes de que yo llegara,
Ya había chicas en clase que estaban enamoradas de él, así que al verlo en ese estado, de inmediato supieron que había sido yo, que me había atrevido a responderle. Después del almuerzo, al regresar al aula, encontré mi pupitre cubierto con insultos pintados de rojo escarlata. Palabras como puta eran casi las más suaves. El sol entraba por la ventana, deslumbrándome. Fui a buscar una palangana con agua para limpiar, pero justo cuando iba a empezar, Jacobo se acercó y la pateó sin más. ¿Por qué no te sientas, Miri? Miró las letras grandes en el centro del escritorio y sonrió. Está hecho a tu medida. ¿No te parece perfecto? No respondí. Había una mesa vacía en una esquina del aula. Recogí mis cosas y me senté allí, pero al sacar mi cuaderno, me quedé paralizada un momento. Era el mismo que Jacobo me había ayudado a organizar durante unas vacaciones. En su momento, me ayudó a mejorar mis calificaciones, pero ahora, al verlo, solo me daban náuseas. Me levanté y lo arrojé al basurero del fondo del aula. Al darme vuelta, me crucé con la mirada de Jacobo. Por una vez, parecía sorprendido. Miraba el basurero fijamente, con una mezcla de desconcierto, rabia y frustración. Bajé la mirada, me senté en mi nuevo puesto, saqué un cuaderno en blanco y comencé a organizar mi colección de ejercicios. Capítulo 5. Esa tarde, después de clases, iba en bicicleta camino a casa, pero me detuvieron en un cruce cercano, y cuando vi claramente el rostro de quien me había parado, me quedé completamente paralizada. Miriam. Al verme intentar subirme a la bici para irme, David me agarró bruscamente del brazo. No te vayas. Hablemos. Sí. No hay nada de qué hablar, respondí con frialdad. Tú ya terminaste el examen de ingreso y entraste a la universidad que querías, pero yo recién empecé el último año de preparatoria. Aún tengo que estudiar y prepararme para el examen del próximo año. Lo sé, fui egoísta y casi arruino tu vida. Por eso ahora, por favor, dame una oportunidad. Miriam, quiero compensarte. Sus ojos estaban llenos de culpa. No vuelvas a buscarme. No necesito tu compensación. Solo quiero que me dejes en paz. Solté mi brazo y me fui en bicicleta sin mirar atrás. Al día siguiente, cuando llegué a la escuela, Jacobo ya estaba en el aula, durante la lectura matutina, mientras memorizaba vocabulario con la cabeza baja. De pronto se acercó, me arrancó el libro y lo tiró al azar. Apretando la mandíbula, me miró con una risa helada. ¿Ya no puedes aguantarte? ¿Tan pronto te enganchaste con otro tipo? Ahí, en plena calle, jaloneándose los dos, ¿por qué no mejor les grabamos una porno? Entonces entendí, había visto el encuentro con David en la calle. Ridículo. Y aunque fuera así, ¿qué tiene que ver contigo? Lo miré directamente. ¿Qué tiene que ver? Jacobo esbozó una sonrisa torcida. Miri, aún no hemos terminado. Se me olvidó decirte que traicionarme tiene consecuencias. Se inclinó poco a poco hacia mí. Su aliento rozó mis labios. Su tono era dulce, pero sus palabras estaban bañadas en veneno. No pasó mucho antes de que comenzaran a circular rumores sobre mí en la escuela. Decían que llevaba una vida sexual promiscua, que por no tener cuidado incluso me había enfermado. Como para confirmar el rumor, en el foro estudiantil se publicó un reporte médico de una consulta ginecológica mía. Aunque lo borraron rápido, las capturas se difundieron como pólvora. Letras negras sobre fondo blanco, pruebas irrefutables. De repente entendí qué fue lo que Jacobo tomó aquel día de mi escritorio. Pero, yo se lo había explicado, no era grave. Solo una reacción alérgica por usar toallas sanitarias de mala calidad. En ese entonces, incluso me abrazó con ternura y prometió comprarme unas mejores en el futuro. Al principio no quería prestarle atención a todo esto, porque justo habían salido los resultados del simulacro, y mis notas no fueron nada buenas. Y sin pensar demasiado, sabía perfectamente que era por culpa de Jacobo. Yo no soy de las que muestra fácilmente sus emociones. Durante todos los días que Jacobo lideró el acoso contra mí, jamás mostré debilidad delante de ellos. Solo yo lo sabía. Cada vez que Jacobo se acercaba con esa sonrisa demoníaca, por dentro mi corazón gritaba con desesperación. ¿Por qué? Pero también sabía que decirlo en voz alta solo sería darle otra oportunidad para humillarme. Jacobo nunca me daría una respuesta. Su mayor satisfacción era ver cómo el dolor sin explicación me destruía. Cuanto más sufría yo, más disfrutaba él. Y ahora, tenía una nueva forma de humillarme. Los rumores se expandieron cada vez más. Una noche, al terminar la clase nocturna, 3 chicos con pinta de delincuentes me acorralaron en el cobertizo de bicicletas. Me empujaban, se burlaban. Oye, dicen que por 300 yuanes te dejas, ¿es verdad? Yo tengo 300. ¿Me dejas probar? Mejor no. Dicen que ya está enferma. ¿No te da miedo contagiarte? Sus risas me taladraban los oídos. Mi cabeza zumbaba. Los ojos me ardían de la presión.
A través de la visión borrosa, vi una silueta familiar acercándose contra la luz del farol, deteniéndose justo frente a mí. Los tres retrocedieron instintivamente un paso. Jacobo se agachó con una sonrisa, enrolló unos billetes y me los metió en el cuello del uniforme. Me dio unas palmaditas en la cara con el dorso de la mano. Miri, ¿por qué eres tan barata? ¿Tampoco te valoras? Antes solía pensar que la voz de Jacobo era bonita, clara y juvenil, típica de un adolescente, pero en ese momento, me sonó insoportablemente desagradable. Levanté lentamente la cabeza, mis ojos enturbiados lo enfocaban. Bajo su mirada llena de burla, abrí los labios y me incliné hacia él. Parecía que quería besarlo. ¿Ya te rendiste? Miriam, qué patética eres, se burló Jacobo, titubeando por un segundo, mientras bajaba la cabeza, como si fuera a corresponder el gesto. Pero en ese instante, le mordí con saña la piel del cuello, y una repentina sensación de placer salvaje me inundó por dentro. Miriam. Me empujó con fuerza, caí al suelo. En mi boca ya había sangre. Jacobo se sujetaba el cuello herido. Su mirada era helada y hostil. ¿Estás loca? Vi mi reflejo en sus ojos, cabello revuelto, labios manchados de rojo, gotas de sangre resbalando por mi barbilla y manchando el uniforme. Sacudí un poco la cabeza, me levanté despacio, y lo miré fijo. ¿No es este el resultado que querías? ¿No es esto lo que has estado buscando? Jacobo, ¿volverme loca? Jacobo me observó largo rato, luego soltó una risita desdeñosa. Miri, ¿tú crees que esto es tortura? Yo te estoy ayudando. ¿Ayudarme? ¿Con qué? Lo miré sin comprender. Jacobo se acercó, se plantó delante de mí, y con una mano manchada de sangre acarició suavemente mi rostro. Me dejó su sangre por toda la cara, y susurró al oído. Miriam, te estoy ayudando a expiar tus pecados. ¿Expiar qué? ¿Qué pecado? Lo miré y me eché a reír. Jacobo, mi mayor pecado fue aceptar estar contigo en primer lugar. Capítulo 6. Volví a casa con la boca y el rostro cubiertos de sangre, y justo me topé con mi madre que regresaba del trabajo. Se asustó tanto que las llaves se le cayeron de las manos. Ya no podía seguir fingiendo que no pasaba nada. Miri, sin recoger las llaves, se acercó con manos temblorosas para limpiarme la cara. Vamos al hospital. No hace falta, respondí en voz baja. No estoy herida. No es mi sangre. En la puerta de casa, nos quedamos de pie, frente a frente, en silencio. El rostro de mi madre mostraba el cansancio acumulado tras todo un día de trabajo. Desde que nos mudamos a esta ciudad, ella había estado haciendo un trabajo aún más agotador que antes, saliendo antes del amanecer y regresando casi a medianoche. Familias comunes como la nuestra no soportan demasiadas sacudidas, y mucho menos dos seguidas. Hice un esfuerzo por sonreír y dije con fingida ligereza, no te preocupes, mañana hablaré con el profesor. El profesor, claro que ya había ido a hablar con él, delante de mí. Llamó a Jacobo y le preguntó si me estaba acosando. Jacobo esbozó una sonrisa resignada. Digamos que sí, que la molesté un poco. Profe, ¿por qué no le dice a Miriam que ya no se enoje conmigo? Lo que claramente era acoso escolar. Con unas pocas palabras suyas, se convirtió en una simple riña entre compañeros. Como Jacobo antes me había tratado con tanta amabilidad, el profesor también lo había notado. Además, con todos los compañeros afirmando que entre nosotros no había conflicto alguno, el profesor me lanzó una mirada fulminante. Con lo estricta que es la escuela con estas cosas, y ustedes discutiendo como niños frente a mí, vuelvan a clase de inmediato. O quizás el profesor sí notó algo, pero las buenas calificaciones de Jacobo y su familia privilegiada lo empujaron, consciente o inconscientemente, a mirar hacia otro lado. Cuando regresaba al edificio de aulas, ya había sonado la campana. Corrí hasta el salón y descubrí que alguien había derramado casi medio frasco de tinta en mi escritorio. Mis cuadernos de ejercicios, que tanto trabajo me había costado organizar, quedaron arruinados por completo. Levanté la cabeza bruscamente y recorrí la clase con la mirada, provocando la molestia del profesor. Miriam, ya llegaste tarde, y encima no prestas atención. ¿Qué miras tanto? Mi cuaderno. Él agitó la mano con fastidio. Basta ya. Si sigues interrumpiendo la clase y afectas el avance de los demás, te vas a quedar afuera. Después de la clase, Jacobo regresó. Empujó un cuaderno hasta ponerlo frente a mí. Lo abrí y me sorprendí al ver que era el mismo que había tirado antes. No sé cuándo lo había recogido. Jacobo me miró desde arriba. Miri, si usas esto, haré que te dejen tranquila por unos días. No le respondí. Frente a él, rompí el cuaderno por la mitad y lo tiré una vez más al basurero. Capítulo 7. Después de clases, me volví a cruzar con David en el camino. Debió haber venido a propósito a interceptarme. Llevaba su mochila y sus ojos estaban llenos de culpa. Miriam,
Fui a tu escuela a ver la lista de calificaciones. No te fue tan bien, ¿verdad? Puedo ayudarte con las clases, David. Me detuve de golpe y giré para mirarlo. ¿Tan desocupada está la universidad con la que tanto soñaste entrar? ¿No tienes clases? ¿A qué vienes? Exactamente. ¿A seguir molestándome? Con la voz ronca, respondió Miriam. Cuando ella te estaba haciendo daño, yo no te defendí. Solo quiero expiar mi culpa. Expiar. Otra vez esa palabra. Solté una risa sarcástica. ¿Y tú qué pecado cometiste? Solo miraste sin hacer nada. Encubriste con tu silencio. Ni siquiera fuiste tú quien puso las manos encima. Vi tus calificaciones. Sigues igual. Química e inglés son tus puntos débiles. Puedo ayudarte a mejorar y que entres a una mejor universidad. Miriam, tú lo dijiste antes. Querías esforzarte al máximo para que tu mamá tuviera una vida más fácil. En ese breve instante de vacilación, David sacó de su mochila un grueso fajo de hojas y me las puso en las manos. Son los apuntes que usé antes del examen de ingreso. Siempre los guardé, pensando que algún día te los daría, porque te lo había prometido. Hizo una pausa, y de pronto, con un tono muy serio, dijo, lo siento. No acepté su disculpa, pero sí tomé los materiales. Gracias a ellos, mejoré bastante en el segundo simulacro. El día que salieron los resultados, Jacobo vino a buscarme, mandó a 2 chicas a sujetarme y, sin importar que hubiera gente alrededor, sacó los apuntes de mi escritorio y los rompió en 1000 pedazos frente a mí. Mis apuntes no los quieres, pero los de otros sí, me gritó Jacobo mientras dejaba caer sobre mi cabeza una lluvia de trozos de papel. ¿Cuántos hombres más vas a seguir seduciendo? ¿Qué tan barata eres? Con la cabeza gacha, miré cómo los pedazos caían lentamente sobre mis rodillas. Miriam, sé lo que estás pensando. Jacobo se inclinó y murmuró en mi oído. Piensas aguantar, ¿verdad? Aguantar hasta terminar el examen de ingreso, entrar a la universidad y alejarte para siempre de mí, ¿cierto? Sigue soñando. No voy a dejar que entres a ninguna universidad. Nunca te vas a librar de mí. Jacobo cumplió su amenaza. Desde ese día, el acoso se volvió aún más cruel, aunque más sutil. La última vez que hablé con un profesor, sirvió de algo. Al menos los rumores sobre mi vida privada se extinguieron, pero ya no podía estudiar en paz. Mis cuadernos y exámenes desaparecían misteriosamente. Nunca encontraba una pluma que funcionara en mi estuche, y hasta en el tercer simulacro, al abrir mis hojas de borrador, encontré fórmulas escritas en el reverso de la segunda página. Profesor. La chica sentada detrás de mí se levantó abruptamente. Miriam hizo trampa. Estaba copiando. Me sacaron del aula y me interrogaron repetidas veces en la oficina. Para cuando todo terminó, ya había acabado el último examen. El cielo estaba oscuro. El campus casi vacío. Después del tercer simulacro, llegó el receso de invierno. Regresé, aturdida, al aula vacía. Me senté en mi pupitre sin hacer nada durante un rato, hasta que decidí ir al baño a lavarme la cara. Cerré los ojos y dejé que el agua fría resbalara sobre mi rostro. Entonces, de pronto, escuché un clic. Me incorporé de golpe, ignorando el ardor del agua en los ojos, y corrí hacia la puerta. Jalé con fuerza. No se abría. La habían cerrado con llave desde fuera. Y justo después, apagaron la luz. Me quedé en la más absoluta oscuridad. El miedo me invadió como una ola. Apretando los dientes, golpeé la puerta con las manos temblorosas. Jacobo, sácame de aquí. No hubo respuesta. Mi celular estaba en la mochila. Y la mochila, en el aula. Una vez, cuando todavía salíamos, le conté a Jacobo. Cuando era niña, mi madre tuvo que salir de madrugada a comprar mercancía en otra ciudad. Me quedé sola en casa, y por accidente, me encerré en el armario. Ella sufrió un contratiempo y no regresó hasta 2 días después. Estuve 2 días encerrada en ese armario oscuro, sin comida ni agua. Desde entonces, siempre le he tenido un miedo irracional a la oscuridad. En ese entonces, Jacobo me abrazó con los ojos enrojecidos. Me besó la cabeza y me prometió que siempre me dejaría una luz encendida. Pero ahora, el campus estaba vacío. Nadie vendría a rescatarme. Y Jacobo, por supuesto, tampoco lo haría. Es más, seguramente fue él quien mandó a alguien a encerrarme. Me dejé caer poco a poco contra la puerta. Me abracé las rodillas y me acurruqué en el frío suelo húmedo. La oscuridad infinita se convirtió en las fauces abiertas de una bestia gigante, lista para devorarme. Capítulo 8. Mi madre llegó con la policía y me encontraron en el baño del edificio escolar. Ya pasada la medianoche, exigió explicaciones a la escuela, pero la respuesta que recibió fue que fue culpa del personal de limpieza. No sabían que yo estaba dentro. Preguntaron 2 veces. Al no obtener respuesta, cerraron con llave.
Era pleno invierno. El frío era insoportable. Me resfrié gravemente y pasé una semana entera en cama, entre fiebre y somnolencia, hasta que finalmente me recuperé. Mi madre se sentó junto a la cama y me preguntó: Miri, el próximo semestre estudiaremos en casa. Sí, ya no vayas más a la escuela. Era lo mejor que podía ofrecerme. La escuela claramente estaba protegiendo a Jacobo, y como aún no era mayor de edad, la policía solo pudo emitir una advertencia verbal. Cambiarme de escuela otra vez era imposible. Ya estaba en el último año. Mi madre también era solo una persona común, y ya hacía todo lo que podía solo para mantenernos a flote. Cuando me recuperé, pasé varios días estudiando intensamente en casa. Durante ese tiempo, Jacobo me llamó muchas veces y me envió varios mensajes. No respondí a ninguno, ni siquiera los leí. Esa tarde, al notar que ya había terminado todos los exámenes de ciencias que tenía en casa, me puse el abrigo y decidí salir a comprar más en la librería. Afuera nevaba con copos densos y persistentes. Me ajusté bien la bufanda alrededor del cuello y bajé del autobús. Al mirar al frente, de repente me quedé paralizada. Era Jacobo. Llevaba un abrigo gris oscuro y caminaba por la nieve del brazo de una chica. La chica era menuda y delicada. Vestía un abrigo blanco de aspecto lujoso, con rizos bien peinados, y se volvía a mirarlo con una sonrisa mientras le decía algo en tono cariñoso, a través de la cortina de nieve. Cuando finalmente distinguí ese rostro hermoso y encantador, sentí que la sangre se me congelaba en las venas. Faltaba poco para el año nuevo. Las calles estaban llenas de gente y bullicio, pero yo me sentí como si alguien me hubiera lanzado al fondo de un océano helado. Las olas de los recuerdos me arrastraban y me sumergían por completo. Cuando volví en mí, ellos ya habían desaparecido. Regresé a casa con la bolsa llena de exámenes pesados, y al llegar a la entrada del callejón, vi a David. Sus ojos claros me miraban fijamente, sin decir palabra. Esta vez, fui yo quien se detuvo frente a él y hablé. Acabo de ver a Mónica en la calle. Una emoción intensa tembló en lo profundo de su mirada. En ese instante, comprendí muchas cosas de golpe, como por qué alguien tan corriente y sin gracia como yo fue notada justo al cambiarme de escuela, y por qué alguien que hizo cosas tan despreciables podía decir que lo hacía para ayudarme a expiar mis pecados. No pude evitar temblar, y esbocé una sonrisa pálida y amarga. Ya me cambié de escuela, ya me escapé por completo de ella. ¿Por qué aún así no me dejan en paz? Solo porque a ella le gustabas tú, y tú, por proteger tu futuro, decidiste ponerte de su lado. Y entonces la que debía pagar por todo, ¿era yo? Cuando dije la última frase, mi voz se alzó aguda y desgarradora. Algunos transeúntes cercanos fruncieron el ceño y se alejaron discretamente. Una chispa de dolor cruzó los ojos de David. Con torpeza, me pidió perdón. Lo siento, Miri, ¿y qué me importa que lo digas? Lo interrumpí con frialdad. Si realmente lo sintieras, entonces ustedes, todos los cómplices, deberían pagar un precio igual al que yo pagué. Solo así podría llamarse disculpa. Capítulo 9. Al volver a casa, mi madre estaba friendo trozos de pescado en la cocina. El olor caliente y apetitoso flotaba en el aire, mientras la campana extractora de mala calidad rugía con fuerza. Saqué uno por uno los cuadernillos de ejercicios que había comprado. Los apilé ordenadamente sobre el escritorio, y luego tomé el móvil. 10 minutos antes, Jacobo me había mandado un nuevo mensaje. Miri, si no respondes, cuando empiece el semestre vas a pagar un precio muy alto. Miré esa frase y solté una sonrisa irónica. ¿Tan libre está como para amenazarme mientras está con Mónica? ¿O quizás ese mensaje fue enviado bajo su sugerencia? Después de todo, no era la primera vez que Mónica hacía algo así. Antes de cambiarme de escuela, una de sus tácticas de acoso junto a su grupo de seguidoras consistía en enviarme mensajes amenazantes sin descanso, y fotos sangrientas y perturbadoras a través de todas las redes sociales. Todos lo veían, pero nadie me ayudaba, porque a ojos de los demás, yo siempre fui esa chica callada y silenciosa por fuera, pero llena de veneno por dentro. Cuando recién empecé la preparatoria, el primer amigo que hice en clase fue David. Él siempre sacaba el primer lugar en los exámenes, mientras que yo tenía que esforzarme al máximo para apenas mantenerme entre los 10 primeros. Pero teníamos muchas cosas en común. Por ejemplo, el entorno familiar. Igual que yo, venía de una familia humilde. Estudiar era la única salida posible, y ambos nos exigíamos al límite, sin permitirnos bajar la guardia. David me decía, la única universidad que quiero es la que lleva mi mismo nombre. Si no entro ahí, todo habrá sido un fracaso. Tal vez fue esa determinación suya, mezclada con su excelencia académica, lo que le daba un aura tan especial y atrayente. Sea como sea, la consentida del colegio, Mónica, empezó a cortejar a David, y como yo me llevaba bastante con él,
Poco a poco la gente a nuestro alrededor empezó a tratarme con hostilidad, directa o indirectamente. Lo que yo usaba, nadie más lo tocaba. Si un chico me rozaba por accidente, se apartaba con gritos exagerados como si yo fuera algo sucio, sacudiéndose frenéticamente. Pero mientras no afectara mis estudios, podía soportarlo, hasta que David seguía sin aceptar a Mónica, y lo que para ella era un simple capricho empezó a frustrarla y se lo tomó en serio. Lo citó junto al lago y lo amenazó, que si no aceptaba estar con ella, se tiraría al agua. Yo justo pasaba por ahí en ese momento. Después, la rescataron, pero como el agua del lago estaba sucia, terminó con una infección pulmonar. El asunto se salió de control y llegó a oídos de su familia. Entonces Mónica le dijo a su padre que había sido yo quien la empujó, y como la única testigo restante era David, él también salió a confirmar su versión. Después del alta, Mónica se paró en el aula, y con actitud tranquila y noble dijo: Miriam, no te preocupes, sé que tu situación económica no es buena, seguro no lo hiciste con intención, no voy a denunciarte, no lo tomes tan a pecho. Desde ese día, empezó mi pesadilla, porque como yo la había dañado primero, cualquier acto de acoso en mi contra era considerado una represalia justificada. La ley no puede castigarla, así que lo haremos nosotros. Encontré mi pupitre lleno de vidrios rotos, mis toallas sanitarias manchadas con pegamento dentro de mi mochila. Me arrastraron a un trastero al terminar las clases para golpearme. Después de correr 800 metros en educación física, con la garganta seca, al abrir mi botella sentí un hedor nauseabundo. Detrás de mí, unos chicos reían con descaro. Vamos, bébelo. Es un menú especial que te preparamos en el baño. Tomé la botella y le vertí el contenido sobre la cabeza al que lideraba. Y luego vino una represalia aún más brutal. Un viernes, después de clase, los profesores ya se habían ido. Me demoré un poco, y me arrastraron al almacén de equipos de deporte. 2 chicos me sujetaron con fuerza, mientras Mónica sacaba una gran caja de vidrio transparente. Me desgarró el cuello del uniforme y vació una caja llena de arañas sobre mi pecho. Durante todo el proceso, su rostro mantenía esa expresión dulce y delicada. Grité, pataleé, lloré hasta desgarrarme la garganta. La náusea me subió como una ola. El estómago se me revolvió y tosí por el ardor de los vómitos. Como si aún no fuera suficiente, Mónica les ordenó abrirme la boca a la fuerza. Uno de los chicos desabrochó el pantalón y lo bajó frente a mi cara. La luz roja del atardecer entraba por la ventana alta. Mis oídos comenzaron a zumbar. Y después de ese zumbido, ya no escuché nada más. Cuando todo salió a la luz, mi madre fue a la escuela, y ahí se volvió a mencionar el incidente del lago. Después de múltiples discusiones, decidió llevarme a otra ciudad y cambiarme de colegio. Antes de irnos, David apareció para despedirse. No se atrevía a mirarme a los ojos vacíos y apagados. Solo miraba el suelo y murmuró: Miriam, yo no tuve otra opción. Mónica me amenazó. Dijo que si no testificaba, le contaría a su padre que ella saltó al lago por mi culpa. Y su padre es muy estricto. Mi familia necesita que estudie, que entre a la mejor universidad. No podía. Ya no escuchaba nada. Mi madre me tiró del brazo hacia la entrada del tren, y desde atrás, David gritó: Miri, espera, yo te compensaré. Después de mudarnos, dejé de estudiar durante un año entero. Me quedé en casa. Los primeros meses, me despertaba gritando por las noches. Mi madre tenía que trabajar duro y además cuidar de mí. Aunque con el tiempo volví a la normalidad y retomé la vida escolar, seguía teniendo pesadillas ocasionales. Fue la aparición de Jacobo, su manera de repetirme una y otra vez: Miriam, tú eres buena, tú eres brillante, lo que poco a poco me hizo dejar de tener pesadillas. Yo de verdad llegué a quererlo. De verdad creí que era la redención que el cielo me enviaba. Pero solo era para darme esperanza, y luego romperla sin piedad. Y aún mientras lo hacía, igual que todos los demás, pensaba que estaba del lado correcto. Miré ese mensaje. Poco a poco curvé los labios en una sonrisa helada. Jacobo, nos vemos cuando empiece el curso. Capítulo 10. Después del inicio de clases. Tal vez porque lo que pasó durante las vacaciones de invierno llegó demasiado lejos y mi madre hizo mucho ruido, o tal vez porque ya faltaba poco para el examen de ingreso. El caso es que los compañeros dejaron de meterse conmigo, pero la actitud de Jacobo se volvió extraña. Muchas veces, mientras resolvía ejercicios, levantaba la vista sin querer, y lo sorprendía mirándome. Su mirada era profunda como el mar, con emociones mezcladas y complicadas. Vergüenza, frustración, incluso un leve desprecio hacia sí mismo. Podía adivinarlo, durante el proceso de tenderme la trampa. Es probable que Jacobo, aunque fuera un poco, se involucrara de verdad. Así que por un lado hacía lo que él creía, justicia, y por otro se lamentaba de haber desarrollado sentimientos por alguien como yo, la malvada.
Apreté el bolígrafo con fuerza y bajé la cabeza, esbozando una sonrisa. ¿Para qué apresurarse? Esto apenas comienza. Faltando un mes para el examen de ingreso. Una mañana durante la lectura en voz alta, un grupo de jóvenes con cámaras y micrófonos entró al aula. Se pararon en la tarima y preguntaron, ¿la estudiante Miriam? ¿Dónde está Miriam? El profesor frunció el ceño e intentó echarlos. ¿Quiénes son ustedes? Esta es una clase de último año. Los estudiantes están estudiando. Por favor, salgan de inmediato. La joven que iba al frente se apoyó en el escritorio y explicó, somos periodistas. Estamos preparando un programa sobre el acoso escolar. Recibimos la invitación de la estudiante Miriam, quien quiere compartir frente a toda su clase una experiencia personal. Esta entrevista es completamente oficial y cuenta con la aprobación del Departamento de Educación. Me puse de pie y caminé hacia la tarima. El profesor murmuró en tono severo, bájate. No le hice caso. Subí el volumen de mi móvil al máximo y reproduje una grabación. Tú sabías perfectamente que ese día yo solo pasaba por el lago. Mónica saltó sola. Aún así, decidiste respaldarla, testificar que fui yo quien la empujó. ¿Y ahora vienes a pedirme perdón? ¿Para qué? Se escuchó la voz dolida de David. No tenía elección. Miriam, lo sabes. Mónica viene de una familia poderosa. Dijo que su padre era muy estricto. Si se enteraba de que saltó al lago por amor, nos arruinaría la vida a ambos. No importaría que también me fuera en los exámenes. Mi futuro estaría acabado. ¿Y mi futuro? ¿No importa? Quiero compensarte. ¿Compensarme cómo? Cuando pegaron cristales en mi pupitre. No estabas. Cuando me tiraron arañas al cuerpo. No estabas. Cuando me orinaron en la cara. Tampoco estabas. ¿Ahora me vas a compensar con qué? Bajaron la pantalla de proyección. El video era corto. Apenas 1 minuto. Pero mostraba claramente, aunque con imagen borrosa, la agresión al atardecer en el cuarto de materiales deportivos y mi rostro, totalmente destrozado. Esa sala tenía una cámara de vigilancia. Antes de que la escuela eliminara la grabación, David logró recuperarla, incluido este grupo de reporteros. Fue él quien, desde Beijing, contactó a una televisora a través de un amigo de la universidad. Era la forma que yo le exigí para redimirse. Por supuesto que sabía lo horrible y humillante que era mi imagen en ese video. Toda la dignidad de una persona, cada hueso, pisoteado y aplastado. En el momento en que se proyectó, sentí como si me arrastraran de nuevo a esa desesperación y dolor. Aquella tarde, de verdad creí que iba a morir ahí, pero no tenía otra opción. No importaba pagar un precio mayor por exponer a mis enemigos. No importaba abrir mis heridas frente al mundo, sangrando a la vista de todos. No importaba nada. Todo esto tenía que tener un final. No solo Jacobo. Cada persona involucrada debía pagar su precio. En el absoluto silencio del aula, Jacobo se levantó de golpe. Me miraba fijamente, con el rostro pálido, el cuerpo temblando. ¿Qué hace una persona cuando descubre que sus actos, justos, en realidad fueron violencia? Me apoyé en el escritorio y sonreí ligeramente hacia la cámara. Lo que aparece en ese video, también me lo hicieron otras personas en esta misma aula. Y claro, igual que esos, lo hicieron creyendo que actuaban con justicia. Entonces, ¿fue solo una persona la que hizo todo esto, o fueron todos ustedes? Capítulo 11. El video de la entrevista se volvió viral en cuanto se emitió, escalando rápidamente a los temas más comentados. Aunque el audio y la imagen habían sido modificados, aún así hubo quienes reconocieron a Mónica y Jacobo. La opinión pública estalló. Miles exigían una disculpa, y las empresas de ambas familias se vieron seriamente afectadas. Lo peor fue que Jacobo empezó a esperarme en la entrada del callejón, sin importar si era de día o de noche. Una noche, cuando mi madre volvía del trabajo, Jacobo la agarró del dobladillo de la ropa y, con voz ronca, le dijo, «Señora, por favor, déjeme ver a Miri, solo un momento». Mi madre le escupió en la cara. «¿Cómo podría dejar que Miri vea a un desgraciado como tú? Lárgate. Si vuelves a plantarte frente a mi casa, llamaré a la policía». Antes de que Jacobo pudiera decir algo, ella se burló. «Ah, cierto, lo olvidaba. Tu familia tiene tanto poder que lo tapa todo. Y tú todavía eres menor de edad, ¿cierto? Aunque llame a la policía, no pueden hacerte nada, señora». Jacobo se arrodilló directamente frente a ella. «Todo es culpa mía. Solo déjeme verla una vez. Quiero pedirle perdón, cara a cara. Miriam va a hacer el examen de ingreso. No es como ustedes, que pueden arreglar cualquier crimen con dinero o influencias». Mi madre soltó su brazo y se fue sin mirar atrás. Al llegar a casa, me trajo un vaso de leche caliente y me contó lo sucedido. Yo asentí, indiferente. «No te preocupes por él». Desde la entrevista, no volví a la escuela. Me quedé en casa estudiando como una posesa,
Practiqué más de 100 simulacros de ciencias y de inglés, y memoricé los ensayos modelo una y otra vez. Sí, estaba agotada, pero no me sentía mal. Esta era exactamente la vida de instituto que yo había imaginado, esforzada, intensa y sin interferencias. Solo que llegó demasiado tarde, cuando salieron los resultados del examen. Ya hacía mucho calor. Mi puntuación fue incluso un poco mejor de lo esperado. Suficiente para ingresar a la universidad de mis sueños en Shanghái. Tal vez por el efecto que tuvo la entrevista y el video. Toda mi clase tuvo un pésimo desempeño. Los resultados fueron desastrosos, sin excepción, y el más afectado fue Jacobo. Él, que estaba a punto de alcanzar una plaza en la Universidad de Pekín, terminó con una nota tan baja que ni siquiera alcanzó la línea mínima para universidades de primera categoría. Cuando lo supe, no sentí ningún placer. Después de todo, con su familia, lo enviarán al extranjero sin problema. Él tiene miles de caminos por delante, y siempre habrá alguien dispuesto a sostenerle la red. Para gente común como nosotros, solo existe un camino, desde el principio hasta el final, y aún así, ellos insisten en destruirlo con facilidad, como si fuera parte de un juego. Aquella tarde salí en bicicleta, y justo en la esquina del callejón, Jacobo me detuvo. Estaba mucho más delgado, visiblemente demacrado. Al verme, los ojos se le pusieron rojos. Miri, al fin te veo. Lo miré sin expresión. Entonces, frente a mí, Jacobo sacó un cúter y comenzó a hacerse múltiples cortes en el brazo. Luego vertió alcohol medicinal sobre las heridas, como si no fuera suficiente. Tomó una bola de algodón, la presionó contra las heridas y las desgarró aún más. Miri, estoy aquí para redimir mi culpa. Era pleno verano. El calor era agobiante, pero él sudaba a chorros del dolor, pálido como un cadáver. La escena era tan grotesca que varias personas mayores del callejón se acercaron, murmurando entre ellos. Yo reconozco a este chico, dijo una señora. Mi nieto me lo mostró el otro día. Se aprovechaba del dinero de su familia para acosar a compañeros en la escuela. Otra mujer me agarró de la muñeca y me preguntó, niña, ¿ese al que maltrataba era a ti? Asentí con la cabeza. La señora, sin dudarlo, sacó de su bolsa de plástico unos huevos en oferta que acababa de comprar y los estampó contra la cabeza de Jacobo. Ya hiciste todas las barbaridades posibles, ¿y ahora te haces el buenito? Otra mujer se acercó y se colocó delante de mí. Niña, si tienes cosas que hacer, vete tranquila. Nosotras lo retenemos aquí. Y si hace falta, llamamos a la policía. Tuve ganas de llorar, pero también de reír. Durante tantos momentos en los que fui humillada, acosada, maltratada, de verdad fantaseé con que alguien aparecería, se pondría frente a mí y me salvaría. Y ahora, eso finalmente ocurría. Solo que no era Jacobo, aquel en quien tan ingenuamente había confiado. Eran extraños, gente que nunca había visto en mi vida. Monté la bici y me fui. Compré algunas cosas en el supermercado, y al volver, Jacobo ya no estaba, pero comenzó a enviarme mensajes, una y otra vez, pidiéndome perdón. Me dijo que Mónica había sido su amiga de la infancia, su amor de toda la vida, que después de mudarse, sus familias pasaron años sin verse, y que ahora, por temas de negocios, las familias se habían reencontrado, y él se había comprometido con Mónica. Cuando se volvieron a ver, Mónica, llorosa, le contó que en su escuela había una chica que, aunque parecía inofensiva, en realidad era malvada y manipuladora, que por celos organizó a otros para aislarla, que fue ella quien la empujó al lago, y que luego, por miedo a ser descubierta, pidió el cambio de escuela. Dijo que tú habías sido transferida a la nuestra, así que acepté vengarla. Me advirtió que eras buena manipulando a la gente, que ibas a lavarme el cerebro si te contaba la verdad. Y yo, por todos esos años de amistad, le creí. Qué ridículo. ¿Hasta qué punto debía amar a Mónica para estar dispuesto a sacrificarse, incluso a salir conmigo, la supuesta culpable, solo para vengarse por ella? Torciendo los labios, por primera vez respondí a sus mensajes. Entonces dime, ¿ya pagué por mi pecado? No sé si esa frase destruyó la justicia en la que Jacobo creía, o la poca fe que le quedaba en sí mismo. Al día siguiente volvió a pararse en la esquina de mi calle. Toda su ropa, y cada centímetro de su piel visible, estaban cubiertos de insultos obscenos, escritos con marcador. Igual que aquel pupitre, hecho a medida, para mí, se quedó de pie en la esquina. Ya todos sabían lo que había hecho, así que los vecinos que pasaban le escupían. Una señora le lanzó agua sucia de un balde usado para lavar los pies, y yo, desde un lado, me reí. De verdad, me dio risa. Jacobo apretó los labios al verme acercarme sonriendo. Con voz baja, dijo, ¿de qué sirve que estés aquí? Si quieres pedir perdón, ven con tu novia, respondí con una sonrisa. O mejor aún, orínale en la cara.
y pregúntale si también lo disfruta. ¿Quieres? Jacobo me miraba con una expresión de profundo dolor. Quien no supiera la historia, pensaría que el que sufrió todo esto fue él. No sigas, Miri, no sigas reviviendo todo eso. Le di 2 bofetadas. ¿Soy yo quien quiere recordarlo? ¿O son ustedes, pareja de bestias, quienes no me dejan en paz? Capítulo 12. A Jacobo se lo llevó aquel día una limusina negra. Muy pronto, comenzaron a circular noticias en internet, que él y Mónica habían roto su compromiso, y que la colaboración entre ambas familias empresariales también se había cancelado. El padre de Jacobo convocó una rueda de prensa para declarar, con solemnidad, que su hijo seguía siendo un niño, que fue engañado para hacer lo que hizo, y que en adelante lo disciplinarían adecuadamente. También anunció la creación de una fundación contra el acoso escolar, diciendo que, si alguien enfrentaba una situación similar en el futuro, él ofrecería su ayuda. Se presentó con un grupo de periodistas en la puerta de mi casa para disculparse públicamente, con palabras sinceras. Prometió ayudar a mi madre a conseguir un trabajo bien remunerado, para que mantenerme fuera más fácil, aunque mi madre nunca abrió la puerta. Él igual dejó en la entrada una caja llena de dinero. Todo eso logró recuperar un poco la reputación de la familia de Jacobo, cuyas empresas estaban ya en decadencia. Mónica, en cambio, no tuvo tanta suerte. Sus compañeros de universidad se enteraron de lo que había hecho. Nadie quiso volver a relacionarse con ella. Incluso su prestigiosa universidad, conocida por su estricta normativa académica, le sugirió que abandonara la institución. Ese día, al salir de clase con mis compañeras de cuarto, vi a Mónica parada en la entrada del edificio. Ya no quedaba nada de su dulzura habitual. Apretando los dientes, me lanzó con rabia. Miriam, ¿qué es lo que quieres? La miré sin expresión. ¿Qué pasa? ¿Ya no aguantas? ¿Y eso que esto apenas empieza? Hasta que no vivas todo lo que yo viví, no se llama disculpa. ¿Quién quieres que te pida perdón? ¿Tú crees que vales eso? Mónica levantó la mano para pegarme. Mi compañera de cuarto dio un paso al frente y se colocó entre nosotras. ¿Qué crees que estás haciendo? Esto es la universidad, no el palacio de tu papá. Aquí manda la ley. Ella era una chica de carácter fuerte. Desde el primer día me reconoció y me prometió que, mientras estuviera a mi lado, nadie se atrevería a tocarme en la universidad. Levantó la voz y todos los compañeros alrededor miraron hacia acá. Al final, Mónica fue escoltada fuera del campus por los guardias de seguridad. Al regresar, frente a nuestro edificio de dormitorios, había una figura conocida esperándonos. Jacobo. Estos días parecía no haber asistido a su universidad. Se quedaba ahí, callado, sin moverse. Ayer, unos chicos que jugaban al baloncesto, accidentalmente, le tiraron la pelota a la cara, dejándole todo el rostro morado e hinchado. Le dije a mi compañera que me esperara, y finalmente me acerqué. Me planté frente a él. ¿Quieres disculparte? ¿Compensarme? Le dije, tu sinceridad ya la vi. Ahora, le toca a Mónica. Haz que Mónica sufra todo lo que yo sufrí. Y entonces, te perdonaré. Jacobo levantó la cabeza. Sus labios temblaban. Me miró. El sol caía con furia, tiñéndole el rostro de rojo. Me sostuvo la mirada, como si buscara en mis ojos fríos y tranquilos alguna señal de esperanza, algo que confirmara su absurda y ridícula ilusión. Así que le di lo que buscaba. Le di el golpe final. Cuando salíamos juntos, si te quise de verdad, Jacobo. Desde ese día, Jacobo desapareció de los alrededores de nuestro dormitorio. Y junto con él, también desapareció Mónica, que había llegado a Shanghái pero aún no había tenido tiempo de irse. Medio mes después, la policía encontró a Mónica en una casa vieja en un callejón. Estaba tan delgada que sus ojos se habían hundido. Lucía completamente desaliñada. En su cabello había varias arañas muertas. Ya estaba inconsciente. La llevaron al hospital, y los médicos encontraron cosas extrañas en su estómago. La policía vino a buscarme. Me preguntaron si había visto a Jacobo recientemente. No. Dijeron que las acciones de Jacobo ya constituían un delito, y que ni siquiera ser menor de edad podría salvarlo esta vez. Uno de los agentes se detuvo, frunció el ceño y me preguntó, ¿de qué te ríes? Sonreí y negué con la cabeza. Señor agente, es solo que, de repente me acordé de algo que me puso feliz. Capítulo 13. La última vez que vi a Mónica fue durante las vacaciones, cuando volví a casa. La vieja casa donde vivíamos iba a ser demolida. Casi todos los vecinos ya se habían mudado, y mi madre ya había alquilado un nuevo lugar para que nos mudáramos. Esa tarde, mientras cocinaba, notó que había dejado algunas cosas en la casa anterior. Volví a la vieja casa a buscarlas, pero en cuanto entré, sentí un golpe fuerte en la parte posterior de la cabeza. Tropecé y caí al suelo, perdiendo el conocimiento. Cuando desperté, tenía las manos atadas a la espalda.
y el aire estaba impregnado de un fuerte olor a gasolina. A pesar del dolor agudo, levanté la cabeza como pude y vi el rostro desencajado y fuera de sí de Mónica. Me dio una patada y me gritó con rabia. ¿Qué hiciste? ¿Qué hechizo le lanzaste? Jacobo me amaba. ¿Cómo pudo llegar a torturarme por ti? La miré con frialdad. Eso deberías preguntártelo tú. Si no fuera por ella, yo nunca habría tenido nada que ver con Jacobo. No sabes lo que me hizo cuando me encerró. Mi vida ya no puede ser normal. Todo es por tu culpa. Todo es culpa tuya. Con una expresión retorcida, sacó un encendedor del bolsillo y lo lanzó sobre el suelo cubierto de gasolina. Las llamas estallaron de inmediato, abrazando el aire y quemándome los ojos. Miriam, muérete. Mónica se giró para salir, pero justo cuando estaba por alcanzar la puerta, una sombra se lanzó sobre ella, arrojándola dentro del fuego. Era Jacobo, que había estado huyendo durante más de un mes. Se acercó, cortó mis cuerdas con un cuchillo pequeño, y me dijo en voz baja, Miri, vámonos. No lo miré, me di la vuelta y salí sin decir palabra. Jacobo habló detrás de mí, con la voz ronca. Estos días he estado escondiéndome, sufriendo muchas cosas, pero aún así, seguramente nada de eso se acerca ni a una 10ª parte de lo sola y desesperada que te sentiste tú. Miri, sé que me equivoqué y voy a redimirme, con mi vida, y con la de Mónica. No me giré, no miré atrás ni una sola vez. Detrás de mí, escuché los gritos desgarradores de Mónica, seguidos de un sonido sordo, como de algo pesado cayendo al suelo. Aquella noche, las llamas ardieron con tanta intensidad que tiñeron de rojo la mitad del cielo. Cuando llegó el cuerpo de bomberos y apagaron el fuego, solo encontraron a 2 personas dentro, el cadáver de Mónica, y a Jacobo, cuyo cuerpo estaba completamente quemado, apenas con un aliento de vida. Los padres de ambos estaban fuera de sí. Exigieron que la policía me responsabilizara, pero la investigación demostró que tanto la gasolina como el encendedor fueron comprados por Mónica. Yo no tenía nada que ver. Llevaron a Jacobo al hospital, pero por más que intentaron salvarlo, no pudieron detener la infección de sus heridas. Murió en la cama, cubierto de pus y llagas, con su último aliento. Jamás fui a verlo. Quien sí me escribió fue David. Escuché que Mónica y Jacobo están muertos. Sí, Miri, ¿podemos volver a ser amigos? No respondí, solo lo eliminé de mis contactos. Pero quizás sí existe algo como el karma. Pocos días después de eliminarlo, vi su nombre en las noticias. Iba en bicicleta camino a su trabajo como tutor particular. Lo atropelló un coche. Se golpeó el ojo contra el borde de un parterre. Perdió la vista para siempre. Guardé silencio por unos segundos y cerré la noticia. El día de ayer no puede retenerse. Todo lo que me ataba, que me sofocaba hasta no dejarme respirar, finalmente se disolvió por completo. Y de ahora en adelante, mis días serán simples, pero los mejores. Justamente esa vida con la que siempre soñé.